Tiene palabra asambleísta Ramiro Aguilar. Gracias, señora presidenta, señores miembros de la Asamblea. Allende es uno de mis afectos políticos, señora presidenta, y uno de mis ejemplos de vida. Más allá de que pueda estar en desacuerdo con muchas de sus posiciones políticas, Allende es un ejemplo, efectivamente, de republicanismo y democracia. Tengo, desde hace más de 20 años, la imagen del presidente Allende en mi despacho. Y mucha gente me dice, oye, pero si tú no eres un hombre de izquierda, ¿por qué tienes la imagen del presidente Allende en tu despacho? Y la respuesta es porque el presidente Allende fue un ejemplo de honor, de democracia y de dignidad. Porque el presidente Allende fue una víctima propiciatoria de las circunstancias, de los dogmas, de las intransigencias y de las imposiciones. Y creo yo que una de las cosas que no se ha dicho esta mañana es qué pasó en el momento en el que muere el presidente Allende. Con todo el respeto que se merecen mis colegas, no hay duda ya, el presidente se suicidó, se disparó, pero no murió en su propio disparo. Queda malherido y uno de sus amigos, del grupo de amigos del presidente, que no eran otra cosa sino una fuerza de choque muy privada del presidente, Fuerza Armada, al verle malherido, dispara, porque lo que Allende no quería era que los militares lo pudieran capturar vivo o que él pudiera salir de la moneda en cualquier otra circunstancia que no fuera como presidente de la República de Chile. Y para eso, señores y señoras, hay que tener mucho valor. Y se despidió de su hija, efectivamente, y se despidió del grupo de amigos del presidente. Les pidió que se fueran, que no era un trance en el que podían otros poner en riesgo su vida, sino que era su vida la que debía inmolarse en defensa de la democracia de Chile. Se despidió también de su compañera, de la Paita, de aquella viuda que no registra la historia, pero que estuvo con él siempre. Se retiró a un despacho contiguo y se disparó. Fiel a lo que había dicho él en el último discurso que dio a través de Radio Magallanes, fiel a la defensa de la democracia. Pero hay que decir también que Allende no fue un candidato que salió de la nada. Él había peleado 5 veces de manera democrática por la presidencia de Chile. Y en el periodo inmediatamente anterior fue presidente del Congreso. ¿Cómo no entonces este día recordar y homenajear al presidente Allende? Pero también hay que decir, más allá de que pueden reconocer errores, y ahí mi pregunta sería simplemente ¿cuántos muertos son un error? O sea, ¿cuántos muertos son un error y cuántos muertos son un golpe de Estado? ¿Y a qué me refiero con esto? A que no fue del todo ingenua y del todo inocente la izquierda de Chile en la caída del presidente Allende. Muchos de los dirigentes de la Juventud Comunista de Chile, que después corrieron a refugiarse en Cuba, días antes de la caída del régimen y cuando todos sospechaban ya de la inminencia de un golpe de Estado, movilizaron a los estudiantes universitarios haciéndoles desfilar con casco y garrote, haciéndoles creer que con eso iban a enfrentar al ejército de Chile. Y eso es una irresponsabilidad por la que tampoco han rendido cuentas y que después costó una enorme represión. Pero Chile tuvo la fuerza, señora presidenta, de regresar desde sus cenizas.
y después de hacer un informe respecto a los desaparecidos, el famoso informe Richter, y hacer un acto de contrición social y político, emprender un camino hacia el futuro, se abrieron efectivamente para Chile las grandes alamedas a las que se refería el presidente Allende. Y en el exilio chileno, tanto en la primera corriente cuanto en la segunda, también pasaron cosas extrañas. Como que si no eran los exiliados miembros de la Juventud Comunista de Chile, no eran bien recibidos en muchos países que les daban acogida. Todo esto que estoy diciendo, señora presidenta, aboga en el reconocimiento del personaje, en dimensionar su talla. Y hay particularmente un discurso del presidente Allende dicho en la Universidad de Guadalajara, en México, en 1972, en donde él dice, señores, la doctrina marxista no entra por debajo del brazo, no entra por tener el manifiesto comunista debajo del brazo. La doctrina marxista, al igual que cualquier otra doctrina, necesita reflexión, agudeza, profundidad de pensamiento, cuidado en las palabras, mesura en los argumentos, pero por sobre todas las cosas, pensar que esa doctrina, para cuando se hace efectiva, es en realidad la dirección que deben seguir los pueblos cuando los practicantes de esa doctrina ganan una elección. Esa es la gran reflexión del 11 de septiembre de 1973. Porque lo otro es impresentable, pues. Lo otro es impresentable en la medida en la que el general Pinochet afuera le ofrecía un avión al presidente Allende, pero en instrucciones internas daba la orden de que el avión debía caerse. El haber llenado el Estadio Nacional, señora Presidenta, es impresentable, impresentable ante la historia. Y entonces, señora Presidenta, viene mi reflexión final. Qué lástima que siendo uno de mis afectos políticos tenga que distanciarme de la resolución que en este momento está planteando la asambleísta María Augusta Calle. Porque son muchas las distancias ideológicas y conceptuales que nos separan como para que el facilismo de la cuestión sentimental me permita votar a favor de esta moción. Porque yo creo que las banderas de la izquierda, sin ser yo un militante de izquierda, creo yo que las banderas de la izquierda no tienen dueño, que las banderas de la izquierda deben ser enarboladas y respetadas, y que a quienes las enarbolan, señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea, no hay que reprimirlos. Por más equivocados que le parezcan estar a quien tenga el poder en ese momento, otra de las grandes lecciones de Allende. No hay por qué transformar en monstruos hoy a quienes en las últimas semanas han salido en las calles cuando se enarbolan banderas de lucha popular y convertir en mártires y en héroes a quienes hicieron exactamente lo mismo hace 40 años. Hay que tener posiciones éticas coherentes, señora Presidenta. Hay que tener posiciones políticas coherentes, señora Presidenta. Y porque no les creo, a pesar de que Allende sea uno de mis afectos y uno de los personajes históricos que más respeto, dentro de lo más firme y profundo de mi convicción democrática, debo decirles abiertamente que votaré en contra, que no estoy con ustedes en esto porque no les creo. Gracias, señora Presidenta.